Un punto clave que también os quería destacar, porque mucha gente anda con confusiones. ¿Es la escritura de hipoteca la misma que la compraventa? Cuando me dan una hipoteca, cuando me dan la escritura del banco, ¿se trata de una hipoteca siempre? ¿Cómo diferencio? ¿Qué es una escritura? ¿Vale? Vamos a diferenciarlo un poco. Cuando tú compras una vivienda, vas al notario, se tiene que hacer siempre el notario, y firmas dos documentos. Puede ser que no lo recuerdes o que luego no te den copia de los dos. Desgraciadamente tiene la obligación de darte los dos, pero tú ten en cuenta que lo que hace son dos acciones jurídicas. La primera, la adquisición del inmueble, la compra del inmueble, que eso lo haces pues con el particular que te lo venda o la empresa o la promotora que te lo venda, ¿vale? Esa es una acción, la compraventa de ese inmueble. Y la otra es la financiación. Si no lo puedes pagar a tocateja, como muy poca gente puede, pues lo financias con una entidad financiera. Pues esa financiación es otra acción distinta. ¿Qué sucede? Que casi siempre los notarios hacen dos escrituras, una de compraventa o compraventa del inmueble y otra de lo que es la propia hipoteca. Puede ser una hipoteca directamente o una subrogación, porque muchas veces cuando había préstamo promotor, es decir, tú lo compras a un promotor, es vivienda nueva, ese promotor ya tenía una hipoteca y esa hipoteca ya pues la asumes como propia, ¿vale? No quiero entrar en términos muy jurídicos, pero puedes subrogarte en esa hipoteca y puedes coger la hipoteca que ya existía. Entonces, lo importante, son dos cosas distintas. Por un lado tenemos la propia hipoteca y por otro lado la compraventa. Esto tiene bastante importancia. ¿Por qué tiene importancia? Porque para saber si tienes IRPH, para ver qué te están aplicando, para ver tus condiciones financieras, es en la escritura de hipoteca. Puede ser porque a mucha gente le pasa que nos manda la escritura y nos manda la escritura de compraventa. O sea, que es que a mí esto es lo único que me dieron. Eso puede pasar porque desgraciadamente los bancos y las cajas lo han hecho, ¿vale? Daban solo la compraventa, pero la hipoteca no te la soltaban. Eso ya es un motivo de sospecha. O sea, si tú un banco o una caja firmas un contrato con ese banco de otra caja, que es esa escritura, y no te da copia y resulta que solo te da la compraventa, ojo, cuidado, porque esas condiciones financieras pueden ser, en fin, abusivas por lo menos, ¿vale? Puede cometer bastantes ilegalidades. Entonces, tener muy claro que esta diferencia de las dos acciones que haces, la compraventa y la propia hipoteca. Y necesitamos siempre la hipoteca para saber las condiciones financieras, para saber qué te han aplicado, para ver todo tipo de cláusulas, si hay cláusulas de apertura, si hay gastos hipotecarios y para saber qué índice te aplican. Ese IRPH más el diferencial. Eso aparece, como os digo, en la escritura de hipoteca, normalmente en la cláusula tercera bis. Eso es lo primero. Entonces, tener muy claro que son cosas muy distintas y que si el banco no te ha dado la hipoteca, tú puedes ir al notario donde firmaste y que te dé una copia. Copia simple, ¿vale? Los notarios dan dos copias, copia simple, copia autorizada. La simple es más barata y con la copia simple podemos ir al juzgado y ganarlo igual, no necesitamos la copia autorizada. El notario seguro que si no preguntas te da la autorizada, porque te cobra más. La copia simple suele ser más barata, 50, 60 euros, y con esa nos vale. ¿Ok? Es una copia que ya te tenían que haber dado en su día y que es probable que incluso la pagaras, ¿vale? Porque pagaste los gastos hipotecarios, entre otras cosas, los gastos del notario. Y ya te tenían que haber dado esa copia y no te la dieron en su día. No te preocupes. Tú consigues esa copia y con esa copia podemos ir al juzgado, pelear, quitarte el IRPH y pelear precisamente por esos gastos para que te devuelvan ese dinero de esa hipoteca, de esa copia de la hipoteca, ¿vale? O sea que en ese sentido se puede recuperar. Así que diferenciar muy bien un punto y otro. Habitualmente, os doy un pequeño tip, habitualmente suele ser las escrituras como un contrato que te hace el notario, ¿vale? Pues las escrituras siempre lo importante es ver qué notario lo firma, en qué fecha y qué número de protocolo, es el número que le da el notario. Pues habitualmente, casi siempre, tienes una escritura, la compraventa, que te aparece el nombre del notario, una fecha y un número de protocolo. Vamos a poner de modo ejemplo el 1500, por ponerte uno. Vale, pues si tú tienes solamente la copia de la compraventa, pero no tienes la de la hipoteca, y vas al mismo notario donde tienes, ya os digo que en esa escritura aparece el nombre del notario, vas a ese mismo notario, ahí te aparecerá el notario, la fecha y un número, 1500, que os he puesto por ejemplo. Pues muy seguramente tendrás una escritura de hipoteca con el mismo notario, misma fecha y será 1501, ¿vale? Porque los notarios lo que suelen hacer es coger primero la compraventa y la siguiente escritura que hacen, formalizan, es el número seguido, ¿no? El número siguiente es la hipoteca. Eso os doy una pista porque suele ser así.